Hola, mi nombre es Verónica y quiero compartir con todos ustedes este video que se trata ¿qué tanto quieres tu salvación? ¿Qué tanto quieres tu liberación? Y lo otro es ¿qué tanto quieres ser tú una vasija para el reino de los cielos? Este video se trata de que voy a compartir mi testimonio de mi liberación. Para todos los que han escuchado mis videos y para los que me han apoyado a compartir mi testimonio, le quiero dar las gracias a todos y más que nada que les haya bendecido y les pueda bendecir a todos, a los que están en el ministerio de liberación y para los que están aprendiendo y para los que están buscando ayuda en esta área en ministerio de liberación. Quiero tomar un punto muy importante, que este video no se trata para criticar ni juzgar otros ministerios y más que nada este video se trata para exponer a el diablo. Quiero compartir un punto muy importante para los que han escuchado mis videos y no me han escuchado mencionar. Yo he conocido y he testificado el poder del Espíritu Santo a los 16 años. Fue mi primera experiencia mirar el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre de Jesús. Pero quiero clarificar que aproximadamente hace como 4 o 3 años fue cuando el Señor me inició para ser una vasija en el ministerio de liberación, y todo lo que Él me ha estado enseñando lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces quiero simplemente comentar este punto muy importante que es parte de este video, y por la razón que lo quiero clarificar, porque hay dos cosas distintas cuando uno dice o menciona que tiene conocimiento o conoce en el ministerio de liberación, y la otra es ser una vasija para el reino del Señor. Entonces en esta área tenemos que tener una educación espiritual, tenemos que tener enseñanzas a través del Espíritu Santo, tenemos que tener una vida recta, una vida de oración, santificación, una vida de siempre escudriñar la palabra de Dios, y no nomás simplemente ser una vasija del reino del Señor, sino simplemente para todo creyente, porque está escrito su palabra en el libro de Marcos 16 que todo creyente está llamado para obrar en las señales del Señor, como dice en su palabra. Por si gustan leer ese capítulo, es uno de los capítulos muy claros en lo que Él habla y nos dejó a través de su palabra. Para los que no tienen ninguna que podamos decir que no creen en el poder del Espíritu Santo, echar demonios, hablar profecías, orar en el Espíritu Santo en lenguas, obrar y usar nuestras manos para orar y sanar a los enfermos. Ese versículo y ese capítulo está muy claro. Entonces se los recomiendo para los que están aprendiendo, lo pueden leer en su propio tiempo. Entonces voy a comenzar a compartir mi testimonio de mi liberación. Mi primera liberación fue el que le llamamos en inglés self-deliverance. Mi primera liberación sola. Eso fue aproximadamente hace 8 años. Fue al principio cuando yo decidí rendirme y dar mi vida a Cristo. En ese tiempo yo no conocía absolutamente a nadie. No conocía a nadie que obrara en el ministerio de liberación. No conocía a un pastor. No conocía absolutamente a nadie con que yo pudiera hablar y llamar por teléfono, mandar un texto o que vinieran a mi casa y decir, mira, déjame orar por ti, déjame llevarte esta palabra para que te pueda confortar, darte en este momento de angustia, en este momento muy difícil, que pueda ayudarte, darte fuerza en este momento
de guerra. No conocía absolutamente nadie cuando yo regresé por segunda vez a recibir al Señor, a mi Cristo Salvador. Cuando yo empecé mi primera noche, mi primera guerra, fue cuando yo recibí al Señor como mi Cristo Salvador. Y cuando yo rendí de mis manos, fue la noche que yo empecé a completamente dejar el mundo atrás, dejar mi vida pecaminosa, dejar todo malo hábito y claramente estar dispuesta por luchar mi camino y lo que Dios ha prometido en mi vida, y no nomás en mi vida, pero en la vida de mi familia y mis hijos y sus generaciones. Porque la salvación no nomás se trata de uno mismo, pero se trata de toda la familia y de lo que Dios ha prometido para toda la descendencia. Entonces yo, cuando di mi vida a Cristo, fue mi primera guerra espiritual, y esta fue una de las primeras preguntas que yo siempre al principio le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me caí la primera vez al mundo? ¿Qué fue? ¿En dónde fue? ¿Cómo pasó? ¿Cómo yo perdí mi salvación? ¿Cómo yo caí al mundo la primera vez? ¿Cómo fue que no me di cuenta que el enemigo obró en mi vida y caí en el mundo pecaminoso, y sin tener ninguna convicción de mis pecados, sin temerle a Dios de todo lo que yo estaba haciendo? Entonces esto fue cuando el Señor me inició la primera vez, porque yo le estaba hablando al Señor: Señor, pero esta es mi segunda vez dando mi vida a ti, entonces quiero saber por qué te fallé la primera vez, para que esta segunda vez yo no te pueda volver a fallar. Y esto fue el inicio que el Señor dejó su palabra, sus instrucciones y su poder a través del Espíritu Santo. Esto fue a como Él me instruyó y me llevó hasta la fecha de hoy. La primera noche fueron los más difíciles de mi vida, las primeras semanas y los primeros meses, porque mi primera liberación, mi primer self-deliverance fue lo más difícil, porque yo no tenía y no conocía a nadie, no conocía la palabra de Dios y no tenía una forma de orar. Entonces mi forma de buscar al Señor era simplemente como ahorita yo estoy hablando con ustedes. Yo hablaba con el Señor, le decía: Señor, no sé dónde empezar, dónde empiezo. Mis primeras noches eran confesiones. Empecé a confesar mis pecados. Así como tenemos cada cabello en nuestra cabeza, así es como cada noche yo empecé a confesar cada uno de mis pecados, cada pecado que yo pudiera confesarle, Señor, pecados donde yo no podía a darle la cara al Señor día tras día, noche tras noche. Cada vez que oraba mis pecados, no tenía ni cómo mirar al Señor, no tenía, oraba en mis rodillas, oraba sentada, parada, en mi carro, cocinando, y cada vez que oraba y pedía perdón por esto, pedía perdón por lo otro, estaba nada más y nada menos, el Señor me estaba instruyendo que estaba, cada vez que pedía perdón por un pecado, perdonar pecado, arrepentimiento, estaba cerrando una puerta. Y eso fue lo primero que Él me estaba enseñando, y yo nada más y nada menos no sabía. Pero digo, cada vez que tú estás arrepintiendo y estás pidiendo perdón a tus pecados, estás cerrando esa puerta, porque tú ya no vas a regresar. Entonces eso yo lo tomé en cuenta, de que estaba dispuesta a no regresar y cerrar esa puerta. Entonces las primeras noches eran muy difíciles, porque después de vivir una vida pecaminosa, una vida mundiza, llena de pecados, también con adicciones, empecé a tener efectos del alcohol, de las drogas, de las acostumbrada a trabajar en un ambiente mundizo, en el entretenimiento de adultos. Estaba acostumbrada por 10 años, 15 años aproximadamente o más,
este va a ser otro testimonio que voy a compartir de mi niñez. Pero aproximadamente tenía muchos años consumiendo alcohol, fumando, usando drogas, viviendo una vida mundiza donde no nomás el alcohol y las drogas y tener vicio en el cigarro, marihuana, también los efectos secundarios que estaba recibiendo eran también de una vida mundiza. Por si ustedes no saben que los pecados, también los pecados tienen efectos secundarios. Entonces estaba recibiendo una ansiedad muy severa, estaba sudando, temblaba y era así todas mis noches, día y noche. Aproximadamente nomás dormía de 3 a 4 horas, no dormía nada, no tenía hambre, no podía comer. De todos los años del exceso de alcohol que yo consumía, mi hígado, mi riñón, estaban completamente dañados. De tantos años que yo fumé marihuana y cigarros, también tenía aquí, no sé si miran aquí, un hoyo, de tanto que fumaba, fumaba cigarros, fumaba marihuana por un buen tiempo y pues prácticamente pues era un poco de todo. No era una persona de una sola cosa. Entonces dañé mucho mi cuerpo, dañé mucho mi alma y y también en lo espiritual. Entonces era muy severo las primeras noches porque empecé a sentir los efectos. Entonces, por si ustedes están pasando por esta transición, cualquier cosa que estén haciendo o hayan hecho o van a decidir hacerlo, todo van a sentir efectos. Entonces estaba pasando estas noches. Entonces esa fue mi guerra espiritual. Era muy difícil porque no podía dormir, no tenía hambre, estaba pasando por mucho dolor. Mi cuerpo ya estaba acostumbrada a estar alcoholizada, vivir una vida mundiza y era lo más difícil de resistir y cortar desde la raíz esta vida. Entonces para todos los que piensan que van a luchar por su salvación y su liberación, es querer y estar dispuesto. ¿Qué tanto quieres luchar por tu salvación y tu liberación? ¿Qué tanto quieres tomar genuinamente tu camino con Cristo? Entonces yo pasé todas estas noches en una guerra espiritual. Después de ahí, cada noche yo no sabía orar, no sabía cómo leer. Entonces el Señor me llevó a instruir y empecé a abrir la palabra de Dios. Entonces yo cuando la leía no entendía, leía y me pasaba por un oído y me pasaba por el otro y leía y leía llegué al punto que me desesperé y le decía: Señor, tu palabra me pasa por un oído, me pasa por el otro, Señor. Yo sentía que no, adentro de mí no lo podía recibir. Entonces, pero yo percibí, dije: no, voy a seguir leyendo hasta que su palabra empiece a dar vida en mí, como dice en el libro de Proverbios, que la palabra sea una placa dentro de tu corazón. Entonces yo no dejé de percibir y seguía orando y seguía orando y empecé a recurrir empecé a recurrir a través de las redes sociales, prédicas, música que edifican el Espíritu Santo. Empecé a buscar todos estos recursos a través de las redes sociales porque día y noche estaba en una guerra espiritual. Estaba una transición muy fuerte y severa, una liberación severa que estaba pasando, que yo no sabía ni cómo empezar ni cómo terminar. Entonces todas las noches necesitaba la palabra de Dios, día y noche, las 24 horas al día necesitaba la palabra de Dios. Era de escuchando alabanzas, escuchando prédicas, y eso fue donde el Señor me estaba llevando a muchos prédicas y enseñanzas
donde estaban edificándome a mí, purificándome, transiciéndome, sanándome. Entonces era una transición y un cambio muy severa. Entonces las noches que llegué a pasar también después de días, semanas y meses, porque esta liberación aproximadamente duró 1 año y medio. Entonces, después de las semanas, empecé a confrontarme con Satanás. Pasaron muchas noches muy difíciles donde lloraba. Casi mis primeros días, mis primeras semanas y meses, lloraba tanto de lo difícil que era. Yo le suplicaba y le lloraba al Señor y le decía: Señor, ayúdame, porque yo no creo que pueda hacer esto. Ayúdame, Señor, ayúdame. Lloraba, sentía que las lágrimas me salían con sangre. Aparte de que viví una vida tan difícil, una niñez tan difícil, sentí que ya no me salían lágrimas, pero por la gracia de Dios y el amor de Dios, sin recurrir a rehabilitaciones, sin recurrir a consejeros, sin recurrir a psicólogos, doctores, Dios fue el que me fortaleció y me ayudó en sobresalir y liberarme de todo lo que estaba viviendo por muchos años. Entonces, este fue mi liberación, mi guerra. Entonces, después de semanas, empecé a tener guerra con Satanás. Era entre las noches de que Satanás venía en las noches y me decía: te vas a morir como una alcohólica, tú no vas a dejar de tomar. Venía y me decía: ¿sabes qué? Tu vida, tu descendencia, tus ancestrales, todas ellas eran prostitutas. Tu vida, esa es tu vida, así te vas a morir, así todos te van a conocer. Entonces el Satanás me decía: te vas a morir, no vas a sobrevivir. Y en esas noches, cuando él me decía que yo iba a morir, yo no iba a sobrevivir, me daba unos dolores aquí atrás de la espalda de todos los años que consumí alcohol severa. O sea, estamos hablando de un alcoholismo severo, y muchos pueden testificar de los que me conocen, me han vivido mi vida mundicia. Era de todos los días, y fue así porque vivía una vida mundicia. Trabajaba en los clubs nocturnos de hombres y en las barras, y pues se dedicaba a tomar uno todos los días. Y aparte, en mi vida personal, también con mi esposo, era de todos los días. Las barras, era la carne asada, para todo había una excusa para un vicio. Entonces, ya después de tantos años, nada más y nada menos te das cuenta de que tú ya eres un adicto. Entonces, eso es cuando muchas de las personas nunca van a admitir de que el alcohol y las drogas y los vicios no son de Dios. Entonces, y muchos no van a admitir que son adictos. Entonces, en esta área, Satanás me atacaba mucho. Me decía que yo no iba a vivir, me iba a morir, me iba a morir de esta forma, y que mis hijos iban a quedar solos. Aparte, también el Satanás, el diablo, me atacaba y me decía unas barbaridades. Me decía: oh, mira, es viernes, es sábado, es domingo, es lunes, es martes, es miércoles, es jueves. Oh, te estás perdiendo un trago de alcohol. Oh, te estás perdiendo los bailes en los nightclubs. O te estás perdiendo, mira, tu esposo, eres ya una aburrida para tu esposo. Tu esposo ya no se divierte contigo, eres una aburrida, se va a buscar a alguien con quien divertirse. Y todas estas barbaridades Satanás y el diablo me decían en las noches. Y era una guerra tremenda, porque Satanás te ataca justamente donde te va a doler, donde te va a traer temor, donde te va a quebrar, donde tú te vas a rendir para que tú regreses. Y eso es exactamente lo que él estaba tratando de hacer, de que yo me diera por vencida. Pero yo estaba determinada y dispuesta, y dije: no,
Satanás, Satanás, haz lo que tú quieras, pero aquí terminamos tú y yo. Mi vida pertenece a Dios y yo me voy a quedar fiel con Dios porque Dios sabe lo que es bueno para mí. Cuando yo fui determinada, empecé a entender la guerra espiritual. Cuando yo empecé a hablar contra el enemigo y cancelar todas sus palabras, empecé a entender la guerra espiritual. Y eso fue cuando el Señor me empezó a enseñar. Me dijo, ¿sabes qué? Eso fue lo que no te enseñaron al principio. No te enseñaron la guerra espiritual. Recibiste mi poder, miraste mis manos, miraste mis milagros, miraste cómo mi poder saqué a esos demonios al infierno. Pero lo que no te enseñaron era la guerra espiritual. Y fue donde nadie conoce, por la razón que el enemigo viene como la humedad abajo de las puertas a destruir matrimonios, familia y hijos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo creí desde el principio. Así como Satanás y sus ángeles caídos se rebelaron contra mí, ahora él busca quien se pueda rebelar contra mí. ¿Por qué? Porque Satanás lo odia. Entonces, eso fue cuando yo empecé a aprender la guerra espiritual y yo me quedé sorprendida cuando yo empecé a hablar y defenderme contra Satanás. Yo nunca me imaginé que yo hablara contra Satanás. Yo me ponía de rodillas y le lloraba, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Lloraba, Señor, ayúdame, ¿qué es esto? Y no tenía ningún temor, estaba determinada que yo iba a luchar esta guerra. Señor, tú me prometiste, me estás sacando de aquí por una razón, Señor. Tú sabes que tú tienes algo para mí, por algo tú destinaste mi vida, porque tú tienes algo mejor para mí. Y así fue todas mis noches y todas mis guerras, y duré aproximadamente 1 año y medio. Después de esa guerra espiritual, el Señor me empezó a llevarme a limpiar mi casa. No sé por qué, pero empecé a sentir un gómito en ciertas cosas que yo miraba que eran mundizas y cosas que Dios era una deshonra, una abominación para el Señor. Empecé a sentir gómito y empecé a tirar las cosas que adentro de mí no sentía paz y sabía que desagradaban al Señor. Empecé a tirar todo lo que yo miraba y sentía vómito. Empecé a tirarlo a la basura, o hay ciertas cosas que empecé a quemar. Entonces el Señor me empezó a enseñar a través de esto. El Señor me empezó a enseñar, mira, ¿sabes qué? Esas cosas, tu casa tiene que estar santificada y limpiada, porque así como dice mi palabra, toda mi casa honrará y adorará al Señor. Entonces esta casa también necesitaba estar limpia. Yo no sabía que también las cosas tenían legados a Satanás en las cosas del mundo, y empecé a sentir un asco, un tremendo asco que yo no sabía. Entonces empecé a entender por qué el Señor me decía, ve y tira eso, tira esto, y me daba un asco. Y cuando él me empezó a dejar a mirar a través del Espíritu Santo, empecé a entender el legado de esas cosas que tenían con Satanás, porque son cosas legadas, que son cosas del mundo, que no pertenecen en nuestras casas. Y yo empecé a tirarlas y cada vez que el Señor me enseñaba, lo tiraba. Y esto fue cuando Él me empezó a enseñar qué es tener tu casa limpia. Y yo nunca entendía todas estas cosas hasta vez que Él me empezó a enseñar y llevarme. Y la otra cosa es de que yo nunca me imaginé, nunca pensé, dije, wow, Señor, yo empecé a continuar a leer, a orar, y nada más y nada menos, como no tenía mucho apetito, mucha hambre, el Señor, aunque yo todavía leía y eso fue cuando empecé a darme cuenta que su palabra empezó a estar dando vida adentro de mí. Y eso fue cuando yo me quedé, wow, Señor. Y yo dije, wait a minute. Dije, cuando al principio no podía entender tu palabra, cuando cada cosa que pasaba
la palabra salía de mi boca y yo empecé a darme cuenta que su palabra empezó a tener vida dentro de mí. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando tú empiezas a leer su palabra, aunque no lo entiendas al principio, pero te has perseverado en leer su palabra, dice su palabra que su palabra es como el pan en nuestra alma, en nuestro espíritu, y cuando tú lo hablas, estás dando vida. La palabra empieza a dar vida porque Dios te habla a través de la palabra y es vida para todos nosotros. Y eso fue cuando yo empecé a entender, wow, Señor, tu palabra está dando vida en mi vida. Y esto es algo tan poderoso para los que están aprendiendo lo que es tener una vida con Cristo. Entonces yo empecé a entender todas estas cosas, Señor, wow, otra vez, wow, Señor, tu palabra está dando vida, estoy entendiendo lo que tú me estás enseñando. Yo me quedaba sorprendida porque duré tanto tiempo leyendo y leyendo y leyendo y no me pasaba la palabra, pero nada más y nada menos me estoy dando cuenta que después de tanta porquería, tanto pecado que la mayoría del mundo está viviendo ahorita, es difícil que uno pueda procesar la palabra al principio porque estamos tan purificados en el veneno de Satanás que es difícil recibir la palabra al principio, y es por la razón que a veces muchos no la quieren leer y no quieren abrir su palabra porque no la entienden, porque sus almas y sus corazones y su espíritu está tan penetrado en las cosas del mundo que todo eso se tiene que salir. A cuestión del tiempo la palabra empieza a ser vida y tú empiezas a ver la luz que Dios tiene en tu vida. Y eso fue cuando yo empecé a aprender. Nada más y nada menos llegó después de meses. Yo empecé a sentir mucho cansancio de tanto que no podía dormir, todavía tenía ansiedad, sudaba tremendamente, sudaba tanto en las noches, parecía que me estaba bañando, pero eran las consecuencias del alcoholismo, las drogas y la vida pecaminosa que yo estaba viviendo. Temblaba la necesidad de lo que yo vivía, que mi cuerpo me pedía y lo que yo estaba acostumbrada a hacer por mis deseos, pero no porque realmente era lo que era mi vida. Entonces recurrí a, finalmente ya estaba muy agotada y decía, ¿qué voy a hacer? No puedo dormir, ya lo que quería es dormir. Después de 8 meses ya no puedo dormir. Para los que ustedes, no sé si han podido pasar a lo menos 3 días sin dormir, pues créeme, yo ya tenía 8 meses sin dormir y no funcionas, es terrible, terrible sin poder dormir. Y finalmente fui a ver un doctor, dije, bueno, voy a ver un doctor con mi situación. Fui a ver un doctor y doctor le dije, mira doctor, estoy pasando por esto. Me dijo, ¿de qué te puedo ver? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Le dije, mira, fui muy sincera y directa. Le dije, mira, yo soy una creyente en Cristo, acabo de recibir a Cristo y estoy cambiando mi vida, estoy dejando mi vida pecaminosa, estoy dejando mis vicios y realmente no tengo 8 meses sin dormir. Siento que me estoy volviendo loca y siento que Satanás todavía sigue atacándome las noches y no he descansado, no he dormido, no hay qué hacer. Y a través de todo esto mis hijos estaban conmigo, ellos estaban mirando mi transición y era algo muy difícil. Y nada más y nada menos este doctor era creyente de Dios y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dice, muchos doctores no te van a decir lo que te voy a decir, pero yo te voy a decir, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue la palabra de Dios, sigue orando, sigue leyendo, y así como no has dejado de comer es porque el Señor te preparó para un ayuno especial. ¡Wow! Yo me quedé sorprendida, yo me quedé ¡wow! Y dijo, ¿sabes qué? Nada más y nada menos no te das cuenta las cosas que el Señor hace. Nunca vamos a conocer los planes del Señor. Me dijo, eso de lo que tú no estabas comiendo es un ayuno, es parte de tu camino, de tu guerra espiritual. Todas esas noches y días que tú no has comido, no te has alimentado, es porque Dios te ha estado preparando y te ha estado llevando en una vida de ayuno.
Entonces yo lo único que te voy a recomendar, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero te voy a dar una cosa más. Dice, empieza a hacer ejercicio. No conozco tu alimentación, pero tenemos que tener una alimentación muy limpia en nuestra vida física. Como tú has vivido una vida mundicia, has consumido alcohol, ahora tienes que reversar toda tu desobediencia y empezar a alimentarte. Empieza a hacer ejercicio y vas a ver que el Señor va a obrar en su tiempo y Dios va a terminar su obra contigo. Después de ese tiempo empecé a meterme a YouTube, mirar videos. Yo todavía a lo menos no tengo mucha educación de alimentos, pero sé poquito y empecé a hacer ejercicios, empecé a cambiar mis alimentaciones, alimentar mi riñón, mi hígado, todo completamente, mis intestinos. Empecé a cambiar mi alimentación, empecé a hacer ejercicio y nada más y nada menos después de 1 año y medio siguiendo y no dejar de lo que el Señor me estaba llevando. Después de 1 año y medio pasó una noche donde yo llegué a dormir más de 8 horas y para mí era como que, era algo, era algo tan, no tengo ni las palabras, no sé cómo explicarlo, pero fue algo que nunca me imaginé estar tan agradecida porque finalmente yo estaba durmiendo con paz en mi corazón porque sabía que yo tenía a Cristo en mi vida y si algo me pasara de todas maneras yo estoy con Él y Él está conmigo. Si algo me pasara sé que mis hijos están en buenas manos y que de todas maneras Dios no va a terminar su plan porque Él no deja ninguna petición, ninguna hora en vano, siempre y cuando somos fieles y obedientes a Él. Y yo estaba completamente segura que Él terminó su obra conmigo después de 1 año y medio. Sentía paz en mi corazón, ya no temblaba, ya no sudaba. Sentí un gozo sin poder explicar. Sentí una fortaleza que no les podía explicar. Entonces fue mi primera liberación, mi primera self-deliverance, que solamente entre yo y Dios, Él fue que me liberó y a través de mi self-deliverance fue cuando yo empecé a aprender la guerra espiritual, empecé a entender el poder de la oración, empecé a entenderlo, el poder de su palabra, empecé a entender cómo yo hablar y orar con Él. Empecé a no rendirme, empecé a entender, estar siempre firme y siguiendo adelante. Empecé a entender que la guerra existe con Satanás. Empecé a entender que tenemos que luchar por lo que Dios prometió en nuestras vidas, porque Satanás, como dice su palabra, está aquí para robar, para matar y para destruir. Y eso es exactamente lo que dice la palabra del Señor y esas son las formas que el diablo obra. La otra que quiero compartir es mi segunda liberación. Después de mi primera liberación empecé a orar después de meses y buscar una iglesia donde yo pudiera crecer yo y mi familia y estabilizarnos. Afortunadamente fui a lo menos aproximadamente a 3 iglesias a lo menos aquí en mi área y afortunadamente no todos tenemos el mismo conocimiento de sabiduría, entendimiento en la palabra de Dios, no todos tenemos la misma madurez en la palabra de Dios, no todos tenemos el mismo entendimiento en el ministerio de liberación y pasé por muchas guerras espirituales en esta área y en esta área donde no tenía con quién recurrir ni con quién yo pudiera compartir o con quién pudiera llorar, con quién yo pudiera estar poder platicar de la palabra de Dios. Entonces era muy difícil cuando yo empecé a buscar una casa donde yo y mi familia pudiéramos crecer, porque no todos tienen el entendimiento y la madurez
en esta área, en el ministerio de liberación. Muchos no tenían la sabiduría y pasé por muchos valles y muchos desiertos en esta área y en el ministerio de liberación. Y entonces fue muy difícil, muy difícil. Entonces yo empecé a regresar y a recurrir por línea, por internet. Entonces eso fue cuando yo vine a conocer el Ministerio de Liberación de Isaiah Saldivar. Por si muchos de ustedes no lo conocen, empecé a recurrir con él y estaba tan contenta, tan feliz, porque yo dije, wow, me topé con el hermano Isaiah a través del YouTube y dije, esta es la casa de Dios, aquí está el Señor, aquí es donde está el Señor. Me llevó a mi recuerdo hace 20 años atrás, cuando yo conocí el poder del Espíritu Santo. Entonces, porque hace 20 años atrás, todos los que operaban en el Ministerio de Liberación no se miraban en las iglesias porque había mucha envidia, mucho orgullo entre los pastores y los evangelistas que operaban en el Ministerio de Liberación. Son no muchos no se miraba mucho la liberación. Muchos de los evangelistas que se operaban en la liberación se miraba más frecuente en casas de estudios bíblicos y era muy poco el porcentaje que llegaba a experimentar y testificar el poder del Espíritu Santo, y yo gracias a Dios fui testigo de eso hace 20 años. Entonces, para encontrarme con el hermano Isaiah Saldivar fue una bendición muy grande. Estaba súper contenta. Sentí que aquí me iba a conectar con todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo, porque lo que el Señor me ha revelado, lo que el Señor me ha enseñado, lo que yo llegué a conocer desde el principio, yo pudiera tener una conversación con alguien que iba a entender y me iba a entenderme a mí, y yo podía entenderlos a ellos sin tener controversias, sin tener diferencias, sin rechazos o reproches o de ninguna forma. Simplemente íbamos a tener entendernos en el mismo entendimiento y la sabiduría de palabra de Dios, de lo que Él exactamente nos deja a través de Mateo, Marcos y Lucas y Juan y los libros de Hechos. Entonces, y a través del final de toda su palabra, al final de Apocalipsis. Entonces todo viene así como el Señor nos dejó en su palabra, todo viene exactamente como nos está instruyendo. Entonces aquí a través de su mapa yo conocí a una hermana que se dedica a la liberación, y fue mi segunda liberación. Después de la segunda liberación, yo me contacté con una hermana. Ella me mandó una forma por internet, y esta forma se llama la forma de liberación. No muchos la usan, muchos sí la usan. Entonces yo fui y hice mi forma, y la hermana me explicó, mira, sabes que cada caso es diferente, cada caso es especial, lo trato diferente en diferentes formas. Entonces en tu caso, en lo que yo he visto de ti, lo que tú me has comentado y platicado, nuestra primera sesión fue a lo menos aproximadamente 4 horas. La primera vez que nos encontramos fue cuando estábamos conociendo. Ella se introdució, me habló un poquito de ella, y ya fue cuando ella me dijo, háblame en lo que yo puedo ayudarte como una vasija. Entonces esto fue como la primera sesión duró 4 horas, y ella me empezó a explicar cómo ella estaba siendo guiada a través del Espíritu Santo para llevarme en mi liberación. Entonces la hermana quebró mi sesión en 4 formas. La primera fue
a renunciar y arrepentirme en la forma de rebeldía contra mis padres, también el arrepentimiento por simplemente la vida que llevé con mi papá y mi mamá y mis abuelos, mis tatarabuelos y mis ancestrales. Entonces esa fue la primera sesión. La primera sesión aproximadamente duró 2 horas. Fue una liberación muy difícil porque tú vas a regresar a tu pasado y a tu niñez. Entonces tú empiezas a traer muchas cosas que te han afectado desde el principio, desde que tus padres te concibieron. Entonces este proceso es muy especial. Entonces fue algo que yo no esperaba pasar, pero fue algo muy bonito. Entonces yo estoy muy agradecida porque amo a mis padres. Yo no los juzgo, no los critico, no los condeno. A todos recibimos el amor y la gracia de Dios. Entonces a través de ello he aprendido todo lo que el Señor ahora me está enseñando. Entonces más que nada el segundo paso era romper almas. Entonces almas atadas, soul ties. Entonces mi segunda sesión de liberación era quebrar todas las almas atadas, incluyendo las relaciones que tuve en pecado, en fornicación, y todas las relaciones que tuve mundicias a través de la prostitución, incluizo cualquier alma atada que tuve a través de mis matrimonios, que no almas atadas que pudieran no edificar al Señor, y también quebrar almas atadas en relaciones donde hubo mucha manipulación, abuso sexual, porque tuve 4 ocasiones donde fui abusada sexualmente de estas personas, estos hombres. Entonces también romper las almas atadas con personas, relaciones que de estas personas pudieran tener control de ti. Entonces tuve que romper toda alma atada con personas que no nomás alma atadas en forma de moralidad sexual o en matrimonio, o también en forma de pecado mundizo, en fornicación, pero también almas atadas con personas que puedas tú tener con una amistad, con una familia, o simplemente con un hijo, una hija. Almas atadas pueden hacer de muchas formas. Entonces fue mi segunda sesión de liberación, de quebrar todo tipo de alma atada, y fue muy 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 difícil porque he pasado por mucho, y a veces no nos damos cuenta los tipos de almas atadas que tenemos con personas que nos han afectado con abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual, abuso físico, y simplemente una alma atada porque has tenido relaciones sexuales con personas con las que no estuviste casado y no tuviste relación, y algunos también, y también con relaciones que han terminado también. Entonces fue muy difícil. Fue mi segunda sesión. Y la tercera sesión fue mi sesión de liberación, fue la de mi aborto. Esa fue muy difícil porque me llevó atrás. Entonces esta liberación fue muy importante porque también era algo que yo tenía que sacar, algo que yo tenía que entrar en arrepentimiento, cambiar mi vida, dejárselo en las manos del Señor y darme completamente al Señor. Esto fue muy difícil. Nunca pensé que yo llevara una liberación a través de esto, y esto fue una de las más difíciles también. Entonces al final de esta sesión y liberación, el Señor me dio algo muy bonito y muy precioso, un recuerdo que nunca me olvidaré, de que después de mi liberación y mi sesión de oración,
miré una luz muy bonita y yo le dije a la hermana, después de que terminó la liberación, este, le dije que estaba mirando un bebé y una luz. Y me dijo, eso fue tu bebé y el Señor. Dice, ¿por qué no hablas con ellos? Entonces me dijo, yo empecé a hablar, yo miré en través de la luz, miré el bebé y yo ya estaba completamente en lágrimas y yo le dije a mi bebé que me perdonara por abortarlo. Entonces, me dijo la hermana que si era varón o si era niña. Le dije que yo miré que era un varón. Y me dijo que si le tenía un nombre. Le dije que no, lo más seguro el nombre del padre. Entonces, después de eso miré y me sentí con una paz en mi corazón tan grande. Y entonces yo escuché que el Señor me dijo a mí, mira, el día que tú vengas, aquí va a estar esperándote por ti, aquí va a estar y con brazos abiertos. Era algo tan precioso, tan bonito, tan lindo, de que el Señor, por su gracia, por su amor, me dio este privilegio y es algo que ninguna persona, ninguna madre pudiera, es un regalo tan bonito que pudiera recibir después de una experiencia muy difícil de lo que yo pasé también. Y entonces eso fue muy muy bonito y muy difícil a la misma vez. Mi liberación, mi tercera sesión de liberación, mi cuarta sesión de liberación, que fue la final para cerrar todo de esta segunda liberación. La cuarta sesión fue cuando ya clausuramos todo. Entonces ella clausuró toda la liberación. La sesión número 1, la sesión número 2 y 3 y 4, cada uno duró aproximadamente de 3 a 4 horas. Si ustedes pueden calcular cuánto tiempo la hermana como vasija dedicó su tiempo para guiarme en esta liberación. Entonces la última fue la más difícil. Fue una manifestación muy, 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 de una manera muy, muy que yo no esperaba manifestar. Mi cuarta sesión se tomó en mi carro. No tenía donde yo pudiera hacer mi liberación en ese momento. Mi cuarta sesión pasó en mi carro a través de cámara. Entonces, y fue en mi carro en un parqueadero por allá lejos y ese fue mi cuarta liberación en mi carro y ahí manifesté y dejé que el Señor obrara en mí y que Él me liberara y que sacara todo lo que ha maldijo toda mi vida y todo pecado generacional, todo lo que se ha manifestado afuera en el nombre de Jesucristo. Y así fue. Pero a través de mi final, de mi cuarta sesión de mi liberación, a través del final, es de que cuando ya la hermana clausuró todo, fue una oración muy fuerte. La hermana entró en guerra a todo lo que da. Mencionó, la lista fue del diccionario a la A a la Z. O sea, la hermana entró por todo, llamó a todo en el nombre de Jesús y fue algo muy tenso, muy fuerte. Puedo describirle muchos detalles. Entonces le puedo mencionar de que al fin de mi liberación yo le dije a la hermana que miré ciertas cosas y ella me dijo de cómo te sentiste, qué fue lo que miraste, no escuchaste en tu liberación. Y yo le dije, sí, hermana, en la primera, cuando ya después de una hora aproximada, hora y media, le dije que yo miraba demonios, que miles de demonios que brincaban y las llamas de la lumbre eran súper altas, que no había por terminar las llamas de lumbre. Y yo le dije que yo miraba a los demonios cómo brincaban y se estaban quemando. Entonces yo entendí porque cuando ella me estaba haciendo el proceso de liberación, yo estaba empapada de sudor, bañada de sudor, como que si
me estaba bañando, no había una regadera, pero yo sentía la lumbre, sentía todo mi cuerpo como que se estaba quemando. Y yo le dije, hermana, le dije, yo miré los demonios, miles de demonios, cómo se estaban quemando y sentía que el cuerpo se me quemaba. Y me dice, sí, dice, el fuego del Espíritu Santo los estaba quemando todos afuera en el nombre de Jesús. Entonces la segunda cosa, le dije, hermana, yo miré un mono atado de las dos manos y de los pies. Y ella discernió a través del Espíritu Santo, ella discernió, ¿sabes qué? Porque estabas atada. Dice, porque toda tu vida ha sido controlada del pecado de que tú has estado viviendo por muchos años. Entonces, dice, tú estabas esclava al pecado. Entonces, yo miré cuando esa cuerda fueron rompidas de las manos y miré que el mono se cayó. Y me dijo, es que toda tu vida viviste en pecado y finalmente tú ya no eres esclava de tus pecados porque Dios ya te liberó. Entonces eso quiere decir que Satanás no tiene ningún legado en tu vida. Y yo me quedé, wow. Y le dije, hermana, también miré otra cosa. Dice, yo miré un corazón vuelto de hilo y cadenas. Entonces ella empezó a orar y discernir y me dijo, ¿sabes qué? Dice, el Señor me está revelando, dice que Satanás nunca permitió que nadie te amara. Entonces eso es por la razón que toda tu vida estabas llena de coraje, por la razón que muchas personas te traicionaron, te usaron, por las mismas personas que estaban cercas a ti, te rechazaron y no te valorizaron por lo que Dios te creó a ti, nunca te pudieron amar. Satanás no permitió que estas personas te amaran. Entonces Dios desató eso en tu vida, porque de aquí en adelante Dios va a demostrar su amor por ti y por las personas que te van a valorizar por lo que tú realmente, Él te hizo y Él te creó. Yo me quedé sorprendida, empezó en mi cabeza a pasar por muchas cosas en la mente y le dije, mira hermana, también miré otra cosa, miré una cabeza sin cabello, no sé qué era, pero porque se miraba esta persona sin cabello en absolutamente nada. Y ella estaba orando y discerniendo y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, esa persona sin cabello eras tú. Tu mente estaba tan filtrada de todas las maldiciones que las personas han dicho de ti. Todas las maldiciones que las personas han dicho de ti. Todas las maldiciones que tú no vales nada. Que mejor se hubiera deshecho de ti desde el principio. Todas esas palabras que te han dicho de que nunca vas a ser amada porque fuiste prostituta. Todas esas palabras que te han dicho de que simplemente porque fuiste una bailarina y una prostituta te mereces que tu esposo te haya hecho fiel todas estas veces. Todas esas palabras que te han dicho que toda la vida pecaminosa que tú has vivido y simplemente porque te abortaste te mereces todas las desgracias que te están pasando a ti. Todas esas palabras que te han dicho tu mente, eso que tú no tuviste cabello, tu vida, tu mente, siempre lo has tenido en tu mente donde tú nunca pudiste vivir y tomar dominio de lo que Dios ha prometido en ti, porque tú estabas creyendo en esas maldiciones, en esas palabras que esas personas invocaron en ti. Pero ahora Dios va a hacer algo tan grande en tu vida que ahora tu cabello va a crecer
y eso va a ser el fruto de que tú vas a crecer y vas a crecer en las promesas de Dios. Ahora tu mente ya no va a estar en lo que las personas maldicieron a través de sus palabras, de lo que tú escuchaste de ellos. Tú ya no vas a depender de sus palabras, sino vas a depender de la palabra de Dios. Yo me quedé sorprendida cuando ella me dijo eso. Y esta fue mi segunda liberación. Fue en 4 sesiones y fue algo muy poderoso. Fue una experiencia que yo no pudiera creer que yo pudiera pasar. Mi tercera liberación es a través por internet con el hermano John Ramirez, y estaba acompañado de un hermano que se llama Brian, y en este momento era en un Zoom meeting, partner Zoom meeting, y fue una liberación de brujería. Entonces esta liberación fue para los miembros que estaban allí, era through Zoom, y era algo muy 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 poderoso porque yo nunca me imaginaba entrar en esta liberación y empecé a manifestar lo que la hermana no llamó en la liberación. No sé qué pasó, pero puedo testificar que a través de ese Zoom meeting empecé a tener liberación, empecé a manifestar en la forma que yo no pudiera imaginar que yo empezaba a manifestar. Y la razón que lo digo porque era más aproximadamente más de 1,000 personas en esta liberación escuchando. Era el hermano John Ramirez y el hermano Brian, y era una liberación tremenda porque estaban hablando y mencionando unas palabras muy fuertes contra la brujería y sacando y mencionando demonios, algo tan poderoso que yo empecé después, creo, de la liberación, creo que aproximadamente después de media hora empecé a ahogarme con espuma en mi boca, y yo nunca me imaginé que yo pudiera experimentar ese tipo de manifestación. Y esa fue la forma que yo manifesté. Empecé y agarré mi basurero y empecé a sacar la espuma de mi boca porque me estaba ahogando. Y empecé a sacar todo, y yo con mi computadora, mi laptop, mi Chrome, estaba ahí escuchando y sacando y escuchando y yo, y Señor, lo que sea, en el nombre de Jesús. Y esa fue mi tercera liberación. Yo nunca me imaginé que yo pudiera tener liberación a través de un grupo de Zoom, y esta fue con el hermano John Ramirez y Brian, y fue algo muy poderoso. Y yo empecé a recurrir y a pedir al Señor, ¿qué pasó aquí a través de esta liberación? Si acaba de tener unas hace unos cuantos meses. Pero a veces nunca vamos a entender cuántas liberaciones vamos a necesitar, y eso fue cuando el Señor me empezó a enseñar de que Él empezó a quebrar legados a través de la brujería, que mi familia y personas muy cercanas a mí, familias y generaciones, han practicado la brujería, pero brujería fuerte, ¿no? O sea, no nomás de la brujería sencilla, o sea, brujería o sea, hay brujería, pero en la descendencia obviamente que ha habido mucha brujería y de muchas formas de muchas generaciones atrás. Entonces el Señor me dijo, ha habido mucha brujería en tu familia, en tus descendencias, y cuando ellos lo estaban llamando es porque ellos exactamente sabían, ellos tienen discernimiento en esta área. Entonces lo que la hermana no llamó en mi última sesión, ellos estaban llamando cosas muy fuertes que yo aún no he escuchado de otros ministerios de liberación, excepto el hermano Dr. Bob, y también el pastor Don Dickerman, que ellos ya tienen aproximadamente más de 50 años en el Ministerio de Liberación, y ellos sí conocen bastante en la área de conocimiento, en la área de brujería y brujos y brujas, y lo que es el satanismo y Satanás. Entonces uno de los que tienen bastante discernimiento en esta área, pues obviamente es hoy en día la nueva generación, el hermano John Ramirez. Entonces él tocó muchas cosas muy fuertes en esa liberación que yo hasta aún no lo he escuchado.
Afortunadamente me gustaría volver a escuchar ese video y regresarme para atrás para aprender más, pero ese video no solamente lo puedes ver si eres miembro, no lo puedes grabar y no lo puedes bajar, es simplemente si estás en el grupo lo puedes ver y regresar y mirarlo allí, pero hasta ahí no más, no se puede ver. Entonces esa fue mi tercera liberación. Entonces yo quiero compartir con todos ustedes que los que están queriendo realmente querer su liberación, ¿qué tanto quieres tu liberación? Entonces, ¿qué tanto quieres tu salvación? ¿Qué tanto quieres ser tú una vasija para el reino de los cielos? Y estos son los puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque es diferente decir yo conozco el ministerio de liberación y otra cosa es ser una vasija en el ministerio de liberación. Es otra cosa ser soy hijo de Dios, hija de Dios, pero ¿qué tanto realmente quieres caminar en obediencia con el Señor? Esto es lo importante que uno tiene que examinar en su vida. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia en la forma que estamos caminando nuestras vidas con el Señor. Entonces yo quiero compartir toda esta información que los pueda bendecir a todos ustedes a través de las redes sociales y a muchos que los pueda bendecir, porque tu salvación importa mucho, porque no nomás se trata de ti, se trata de tus hijos, se trata de tu matrimonio, se trata del legado que tú estás dejando para tus hijos y su descendencia. También si quieres ser vasija para el ministerio de liberación, ¿qué tanto quieres ser una vasija? Tienes la capacidad, el corazón, la compasión, tienes el tiempo. Más que nada tenemos que tener mucha paciencia, mucha dedicación para escuchar, para guiar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en su guerra espiritual, para poder enseñarlos y instruirlos en esta guerra que estamos contra los potestades, contra principales, contra las tinieblas, contra Satanás. Entonces tenemos que estar todos equipados y dispuestos para discipular y enseñar en esta guerra espiritual que muchos en las iglesias hoy en día no están enseñando a las ovejas. Entonces esto es muy importante. ¿Qué tanto quieres tu salvación? ¿Qué tanto quieres ser una vasija para el reino del Señor? Entonces esta es la razón por la cual yo estoy compartiendo este video, mi testimonio personal de mis liberaciones, que pueda el Señor liberarte una sola vez, sí, en ciertas áreas y en ciertas cosas sí, que el Señor pueda seguir obrando en liberación, claro que sí, porque liberación puede ser de una forma de una cebolla, cada vez que quita una área de tu vida vas a mirar otra. Cada vez que Él te libera de la segunda etapa, vas a llegar a la tercera etapa y vas a darte cuenta de otra cosa. Entonces, para los que están en el ministerio de liberación, simplemente así es de sencillo. Si tienes un demonio o no tienes un demonio, no necesariamente todos tienen demonios, pero tu guerra puede ser tu guerra puede ser en la carne. Tu guerra puede ser contigo mismo, porque acuérdate que nosotros somos también enemigos de nosotros mismos, nosotros también somos el problema, no todo el problema es de Satanás. Entonces tenemos que tener discernimiento. ¿Tu guerra es contigo mismo en la carne o realmente es una influencia demoníaca, una opresión demoníaca o una generación legado de Satanás, por lo cual él tiene por tu vida, por tus ancestros o pecados pasados de tus ancestros, de tus tatarabuelos, tus abuelos o tus padres? Entonces tenemos que tener discernimiento en esta área. Entonces yo quiero compartir con todos ustedes que examinen sus caminos. Entonces tomen discernimiento de que simplemente así de sencillo, you don't have a demon or you do have a demon.
¿Tienes demonios o no tienes demonios? Así de fácil es. Entonces hay que examinarnos. Entonces yo le quiero dar las gracias a todos los que han escuchado este video. Si ocupan ayuda en esta área, comuníquense, contáctense en un Ministerio de Liberación aquí con nosotros. Podemos ayudarles y darles más información para guiarlos, para seguir creciendo por el reino del Señor, aquí todos unidos y siguiendo y exponiendo a Satanás, siguiendo y exponiendo al diablo y sus obras, y simplemente para edificar el reino de los cielos que se llama Jesucristo. Gracias y bendiciones a todos.